Cuando mi hija me echó de su casa, hice algo que ella jamás vio venir. Sonreí. No porque estuviera feliz. Dios mío, no. Sonreí porque mi corazón se había roto tan silenciosamente que incluso mis lágrimas parecían demasiado ruidosas para ese momento. Recuerdo estar allí, de pie en la puerta, con mi maletita pequeña. Y mi hija, mi Rosa, mirándome con unos ojos que ya no pertenecían a la niña que yo había criado. Ella dijo: «Mamá, ya no puedo cargar contigo. Te tienes que ir». Su voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. La mía fue un susurro. «Está bien, mija, lo entiendo». Pero no lo entendía. Aún no. Ella no sabía que yo ya había perdido algo mucho más grande que mi trabajo. Me había perdido a mí misma. Y aún así, de alguna manera, había encontrado una fuerza que no sabía que todavía vivía dentro de esta abuela vieja de los vecindarios hispanos del sur de Estados Unidos. Así que esta es mi historia, cariño. La historia de cómo mi hija me empujó fuera de su casa en el peor momento de mi vida. Y cómo la vida, a su manera feroz, le mostró mi valor de una forma que ella nunca esperó. Mi nombre es Grandma Ebele, pero en mi barrio me llaman Abuela Eve. Gracias, cariño, por escuchar esta historia real. Si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Porque las cosas solo se ponen más difíciles, y más extrañas, a partir de aquí. Y dime desde dónde me estás viendo. Si tienes una historia, compártela. Abuela siempre escucha. No nací en los Estados Unidos. Vine aquí a los 27 años, sosteniendo una esperanza más grande que la maleta que llevaba en las manos. Encontré una pequeña comunidad hispana en Texas, calles cálidas, música fuerte, vecinos que te trataban como familia incluso antes de saber tu nombre. Rosa nació aquí. Una verdadera chica americana, valiente, brillante y hambrienta de más de lo que nuestro pequeño mundo podía darle. Su padre, mi Mateo, ay, mi amor. Él falleció cuando ella tenía 6 años. Cuando él se fue, sentí que el sol se fue con él. Pero Rosa me necesitaba, así que seguí adelante. Trabajé turnos dobles en una compañía de limpieza. Empaqué almuerzos con manos cansadas. Recé por ella todas las noches, incluso cuando me quedaba dormida a mitad de la oración. Ella creció rápido. Inteligente. Aguda. Ambiciosa. Y yo le di todo lo que pude. Tal vez demasiado. Había señales pequeñas. Grietas diminutas. Mamá, no hables español afuera. Suena viejo. Mamá, tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Mamá, mejor no estés en casa cuando vengan mis amigos. Pequeños golpes. Cortes silenciosos. Pero yo seguía sonriendo. Una madre esconde su tristeza en lo más profundo, donde nadie puede verla. Pasaron los años. Rosa se casó con David, un hombre dulce que me trataba como una reina. Tuvieron una niña, Alma. Mi pobrecita Alma. Ella envolvió sus deditos alrededor de los míos y volví a sentir el sol. Vivir con ellos se sentía como tener propósito. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a Alma. No pedía nada. Ni siquiera gratitud. Solo quería ser útil. Pero ese es el problema de dar. La gente olvida que es dar. Empiezan a creer que es tu obligación. Luego, lentamente, algo cambió en los ojos de Rosa. Una inquietud. Una presión. Una impaciencia que no pertenecía a la niña que yo había criado. Y entonces llegó el día en que perdí mi trabajo. No por ningún error. Solo máquinas nuevas, nuevas reglas, y ningún espacio para mujeres viejas como yo. Le dije a Rosa con cuidado. Mija, perdí mi trabajo. Ella parpadeó, una vez, 2 veces. Luego suspiró. Como si le hubiera dicho algo inoportuno. ¿Cuánto tiempo hasta que encuentres otro? ¿A mi edad? Otro trabajo. Pero no quería que se preocupara. Así que susurré la mentira que toda alma pobre dice al menos una vez.
Pronto, mija. Pronto. Pero ese pronto nunca llegó. Las cuentas crecieron. La tensión creció. Los susurros detrás de puertas cerradas crecieron. Y luego llegó la noche en que me dijo que me fuera. Pero cariño. Regresaré a ese momento más tarde. Porque antes de una tormenta, siempre hay un viento quieto. Y necesitas entender quiénes éramos antes de que todo se rompiera. Pero escucha con cuidado, cariño. Si yo hubiera sabido lo que Rosa estaba planeando. Lo que le susurraba a su esposo cuando pensaba que yo dormía. Habría empacado más que una pequeña maleta esa noche. Porque lo que pasó después cambió a toda nuestra familia. Y ninguno de nosotros estaba listo para eso. Nuestro hogar era simple y cálido. Una casa beige con pisos que crujían y una cocina que siempre olía a tortillas y frijoles. Yo amaba mis mañanas junto a la ventana, viendo el vecindario despertarse. Cuidaba de Alma a tiempo completo. Le hacía trenzas. Escuchaba sus historias de la escuela. La abrazaba cada vez que la vida se sentía demasiado grande para sus manitas. Abuela, cuando yo sea grande, quiero ser como tú, me decía. Esas palabras me alimentaban más que la comida. Pero mientras Alma crecía, Rosa se volvía más fría. Más tensa. Más ocupada. Perseguía. Todo. Una casa más grande, un carro mejor, más respeto. Pero olvidaba las cosas que realmente importaban. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché susurros en el pasillo. Rosa, no podemos seguir cargando con ella. Es demasiado. ¿Cargando conmigo? ¿Conmigo? La mujer que la crió sola. Me tragué el dolor. Porque a veces el silencio es el único escudo que tiene una madre. Ojalá pudiera decirte que las cosas mejoraron después de esa noche, cariño. Pero a veces la vida no se rompe con una tormenta. A veces cambia como un goteo frío de agua, lento, constante, imposible de ignorar hasta que finalmente te despierta en medio de la noche. Después de perder mi trabajo, intenté ser útil. Más útil que nunca. Cocinaba comidas más grandes. Limpiaba hasta que los pisos brillaban. Ayudaba a Alma con la tarea. Cuidaba el jardín como si fuera un bebé recién nacido. Quería que Rosa viera que yo no era peso extra. Quería que me mirara como antes. Pero algo en sus ojos ya había cambiado. Se había formado una pared delgada. Una pared que seguía creciendo, ladrillo por ladrillo, cada día. Mamá, no cocines tanto. Mamá, la electricidad no es gratis. Mamá, otras abuelas también trabajan. Cada comentario era pequeño. Suave. Casual. Pero cariño, incluso las olas suaves pueden hundir un barco con el tiempo. Y como siempre, no discutí. Sonreí. Me quedé callada. Guardé la paz, porque el silencio había sido mi escudo toda mi vida. Pero había olvidado una verdad. La paz no crece donde un corazón se está rompiendo lentamente. Alma, mi pobrecita, era la única que aún me veía con amor puro y brillante. Sus pasitos, sus abrazos cálidos, sus historias emocionadas, eran como luz de sol en una casa que cada día se hacía más fría y más oscura. Horneábamos galletas. Bailábamos en la sala. Hicimos un apretón de manos secreto, 2 golpecitos, un desliz y un beso en la palma. Te quiero, abuela, susurraba. Cada vez. Ella no me veía como una carga. Para ella, yo era hogar. Tal vez por eso lo que pasó después, me destrozó de una forma para la que no estaba preparada. La casa se sentía diferente. Más pesada. Como si hubiera humo que nadie más podía ver. Rosa evitaba conversar conmigo. Se quedaba en su cuarto más tiempo. Le susurraba cosas a David detrás de puertas cerradas. Cambiaron la contraseña del wifi. Se iban de paseo sin mí. Cosas pequeñas. Pero cariño, las cosas pequeñas pueden cargar significados enormes. Un sábado por la mañana, Rosa bajó con el cabello tirante y la voz aún más tirante.
Mamá, necesitamos hablar más tarde. Eso fue todo. Sin calidez. Sin amabilidad. Solo una frase que sonó como una advertencia. Mi corazón tembló. Pero asentí. Claro, mija. Aunque nada se sentía claro ya. Si yo hubiera sabido lo que Rosa planeaba decir esa noche. Si hubiera sabido lo profundo que sus palabras cortarían. Quizá habría salido de esa casa antes de que el sol se escondiera. Porque, cariño, hay frases que no solo duelen. Hay frases que cambian la dirección de toda una vida. Después de la cena, Rosa me pidió que me sentara a la mesa. David estaba detrás de ella, brazos cruzados, ojos hacia abajo. Parecía alguien a punto de presenciar algo doloroso. Lo sentí entonces. Un saber silencioso. De esos que empiezan en los huesos antes de llegar a la mente. Rosa cruzó los brazos. Mamá, tú sabes que los tiempos están difíciles. Asentí. Y como ya no estás trabajando, se nos está haciendo difícil. Mis dedos se apretaron en mi regazo. Ella inhaló bruscamente. Creemos que es mejor que empieces a planear mudarte. Mudarte. 2 palabras. Lo suficientemente filosas para cortar cada recuerdo que compartimos. Susurré, ¿mudarse? David dio un paso adelante, voz incómoda. Solo hasta que las cosas estén más fáciles. ¿Pero más fáciles para quién? ¿Más fáciles para ellos o más fáciles sin mí? Rosa suspiró. No podemos cargar con todo este estrés. Ah. Así que yo me había convertido en estrés. No una madre. No una abuela. Solo, estrés. Algo dentro de mí colapsó en silencio. Como madera vieja partiéndose en la noche, nadie la oye, pero igual se rompe. No discutí. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque la dignidad es una cosa silenciosa. Está bien, mija, susurré. Aunque nada estaba bien. Subí las escaleras y abrí mi maletita. Empaqué despacio, como si cada doblez fuera una despedida. Un suéter que tejí. 3 vestidos. Una fotografía vieja. Cuando cerré el cierre, Alma apareció en la puerta. Abuela, ¿por qué estás empacando? Su voz me abrió el corazón de golpe. Quería decirle la verdad. Pero solo era una niña. Abuela tiene que hacer un viajecito, dije suavemente. Sus lágrimas cayeron de inmediato. No, abuela. No. No te vayas. La abracé tan fuerte que pude sentir sus latidos. Voy a volver por ti, le prometí. Pero por dentro, no estaba segura. Ni siquiera sabía dónde dormiría esa noche. Cuando bajé, Rosa estaba en la entrada, brazos cruzados, pie golpeando el piso. Quizás se sentía culpable. Quizá no. Gracias por todo, mija, susurré. Ella. No me abrazó. David solo abrió la puerta y murmuró, cuídese. Y entonces. Salí. El aire de la noche tocó mi cara. Fresco. Quieto. Solitario. Mi maletita se sentía más pesada que nunca. Pero no lloré. Aún no. Porque en mi interior, una voz tranquila se levantó. No conocen tu valor, abuela. Pero la vida se los mostrará. Y cariño. La vida sí se los mostró. De maneras que ninguno de nosotros esperaba. Cuando salí de la casa de Rosa esa noche, pensé que el mundo se sentiría cruel. Frío. Afilado. Hostil. Pero cariño, lo que me sorprendió fue el silencio. Un silencio quieto y pesado, como si todo el vecindario estuviera conteniendo el aliento. La luz de la luna caía sobre la acera, y yo me quedé ahí, con mi maleta azul pequeña, sintiéndome más pequeña que en muchos años. Había vivido con Rosa tanto tiempo que había olvidado lo que era decidir hacia dónde caminar o dónde dormir. Me susurré a mí misma. Estás bien, abuela Eve. Ya has sobrevivido cosas peores.
pero mi pecho dolía con un pequeño crujido, el tipo de crujido que no escuchas hasta después, cuando las piezas se mueven. No quería tocar la puerta de un vecino. No quería lástima. Y definitivamente no quería un refugio. El orgullo, incluso en la vejez, se mantiene como un guardia terco en la puerta del corazón. Así que caminé. No hacia un plan. No hacia una persona. Solo hacia el único lugar que siempre se había sentido tierno, la pequeña iglesia comunitaria a 3 cuadras. La iglesia estaba silenciosa, con una sola lámpara encendida cerca de la puerta. Los escalones de madera crujieron bajo mis pies cuando me senté, abrazando mi maleta. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, pequeñas velas esparcidas por la mano de Dios. Mi esposo Mateo solía decir: las estrellas son nuestros ancestros cuidándonos. Susurré: Mateo, ojalá estés mirando esta noche. Una brisita me acarició el cabello. Por un momento, lo sentí. No en cuerpo, sino en espíritu, recordándome: eres más fuerte que este dolor. Puse mi suéter sobre el escalón, me recosté contra la pared y dejé que la noche me envolviera. Sin lágrimas. Aún no. La tristeza estaba ahí, pero atrapada, como una tormenta esperando permiso. Casi una hora después, escuché pasos, suaves, cuidadosos. No me moví. Cuando estás herido, hasta girar la cabeza se siente pesado. Entonces escuché una voz. Abuela Eve, ¿es usted? Miré hacia arriba. Era Marisol, la joven del vecindario que hacía voluntariado en la iglesia. Ojos brillantes, corazón gentil, siempre saludando a todos como familia. Ella corrió hacia mí. Abuela, ¿qué hace aquí afuera? Es muy tarde. Forcé una sonrisa. Estoy bien, mija. Solo, descansando. Sus ojos se suavizaron. ¿Descansando, con una maleta? Miré hacia otro lado. La vergüenza es una manta pesada, cubre la lengua antes de cubrir el corazón. Marisol no insistió. Simplemente se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca para sentirme segura, pero sin invadir. Después de unos momentos, susurré. Rosa me pidió que me fuera. Su respiración se detuvo, pero no suspiró, no sintió lástima, no juzgó. Solo puso su mano cálida sobre la mía y dijo: Abuela, nadie se sienta sola en nuestro barrio. No mientras yo esté aquí. Ah, cariño. La bondad es una llama pequeña, pero en la oscuridad, se siente como el sol. Yo no lo sabía entonces. Pero sentarme en esos escalones con Marisol fue el primer paso hacia descubrir la verdad. Una verdad sobre Rosa. Una verdad que cortaría más profundo que su decisión de echarme. Porque la verdadera razón por la que me empujó lejos era mucho más complicada. Y mucho más dolorosa. Guión bajo 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 guión. Marisol me llevó al interior de la pequeña oficina de la iglesia, un cuartito simple con un sofá gastado, un escritorio y el leve olor de libros viejos. No era mucho. Pero para mí, se sentía como un milagro. Preparó té, me envolvió en cobijas y dijo: Puede descansar aquí esta noche, abuela. Usted es familia. Esa palabra. Familia. Cayó suave, sanando algo que se había estado rompiendo todo el día. A veces el amor viene de la sangre. A veces viene de extraños que te eligen. Cuando las luces se apagaron, me recosté en el sofá, escuchando el tic-tac del reloj. Las cobijas eran delgadas, pero el silencio era cálido. Aún así, el sueño se negó a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Rosa, su boca rígida, su voz fría. Recordé coserle sus uniformes a medianoche. Saltar comidas para que ella comiera más. Abrazarla cuando las pesadillas la despertaban. ¿Cómo olvida una hija las manos de su madre? ¿Cómo se convierte el amor en una carga?
El dolor se extendió lentamente dentro de mí, como tinta derramándose en agua. Finalmente, susurré. Dios, dame fuerza. Y las lágrimas llegaron. Suaves, lentas, escondidas. Lágrimas que solo lloras cuando el mundo está dormido. Las campanas de la iglesia me despertaron. Por un momento, extendí la mano instintivamente, esperando los bracitos de Alma a mi lado. El espacio vacío me golpeó como agua. Fría. Me levanté, me lavé la cara, arreglé mi cabello y doblé las cobijas con cuidado. El respeto es un hábito, incluso en la casa de alguien más. Marisol esperaba con pan dulce calientito y una sonrisa. Desayuno, abuela. Gracias, mija. Eres una bendición. Comimos en silencio. Pan tibio. Té tibio. Bondad tibia. Entonces Marisol dijo algo que hizo que el mundo se inclinara. Abuela, alguien me dijo que vio a Rosa ayer en la tienda. Levanté la mirada. Y... Marisol dudó. No estaba sola. Estaba con un hombre. Fruncí el ceño. ¿David? Sus ojos bajaron. No, no era David. Mi mano se congeló alrededor de mi taza de té. ¿Un hombre? No su esposo. De pronto, toda su frialdad. Todo su estrés. Todos sus susurros. Toda su distancia. Comenzaron a verse como piezas de un rompecabezas que yo nunca había visto antes. Un rompecabezas que no me incluía. Un rompecabezas que contaba una historia muy distinta. Y cariño. Esto era solo el comienzo. Me senté sola en la pequeña oficina de la iglesia, sosteniendo una taza de té a medio vaciar mientras las palabras de Marisol seguían dando vueltas en mi mente como un susurro que no quería escuchar. Un hombre, no David. Al principio, intenté salvar mi corazón. Tal vez se equivocó. Tal vez era alguien que se parecía a Rosa. Tal vez era un compañero de trabajo. Tal vez, cualquier otra cosa. No quería creer algo tan pesado. No de mi propia hija. No de la niña que crié con todo el amor en mis huesos. Marisol, susurré, ¿estás segura de que era ella? Su respuesta llegó despacio, pero con un peso que podía sentirse. Sí, abuela. Conozco a Rosa. Era ella. Mi mano tembló, solo un poco, y dejé la taza antes de que me delatara. ¿Estaban amistosos?, pregunté. Marisol dudó. Y esa duda me dijo todo antes de que hablara. Se veían cercanos, abuela. Demasiado cercanos. Un dolor silencioso se extendió por mi pecho, no agudo, no ruidoso, pero profundo. El tipo de dolor que se instala entre tus costillas y se queda ahí. Aún así, lo peleé. No, Eve. No asumas. No juzgues. No destruyas tu propio corazón antes de saber la verdad. Pero la preocupación se quedó de todos modos, terca como una sombra. Marisol quería decir más, pero forcé una pequeña sonrisa. La gente a veces ve las cosas mal, mija. Tal vez no era nada. Ella no discutió. Apretó mi mano, un apretón que contenía más verdad que sus palabras. Cuando se fue, la iglesia se sintió demasiado silenciosa. Mis manos buscaron trabajo, siempre lo hacen cuando el corazón me pesa. Limpié la pequeña oficina. Acomodé libros. Barrí los pasillos. Pero la inquietud me seguía como un segundo par de pasos. Seguía pensando en la cara de Rosa la noche que me echó. La frialdad. La prisa. La forma en que se negó a abrazarme. ¿De verdad fue porque perdí mi trabajo? ¿O porque ya no quería que estuviera en casa? ¿Por qué podría ver algo que estaba escondiendo? El pensamiento se clavó en mí como un moretón que no quise tocar. Alrededor del mediodía, alguien tocó suavemente la puerta. Cuando abrí la puerta, solté un suspiro ahogado. Era David. Pero no el David que yo conocía. Se veía mayor, exhausto, como si el sueño hubiera estado peleando con él y ganándole. Señora,
alguien me dijo que usted estaba aquí, dijo en voz baja. Por un momento, no supe qué buscaba, consuelo, respuestas o perdón. Lo dejé entrar. Se sentó en el pequeño sofá, con los hombros pesados. Señora, lo siento por anoche, dijo. Su voz se quebró por los bordes. David, susurré, Rosa tomó su decisión. No tienes que disculparte. Se frotó los ojos con ambas manos. Debí haber dicho algo. Pero Rosa ha estado diferente. Esa palabra, diferente, me apretó el corazón. ¿Qué tan diferente?, pregunté con cuidado. Soltó un suspiro que tembló un poco. Está distante. Llega tarde a casa. Esconde su teléfono. Dice que es el trabajo, pero, ya no sé. Luego me miró con una mezcla de confusión y miedo. Y cuando usted perdió su trabajo, en vez de apoyarla, dijo que usted nos estaba frenando. Frenándolos. Yo. La mujer que crió a su hija. Que cocinó, limpió, cuidó, amó. Las palabras dolieron más que la noche en que me empujó fuera de la puerta. David, susurré, no creo que esto tenga que ver con mi trabajo. Levantó la mirada de golpe. ¿Qué quiere decir? Dudé. No quería ser yo quien rompiera su corazón. Pero el silencio se sentía como traición. Alguien me dijo que vio a Rosa con otro hombre. David se quedó helado. No respiró. No parpadeó. Solo se quedó ahí, como si el mundo se hubiera inclinado bajo él. Un hombre, repitió. Asentí. No sé los detalles. No quiero asumir lo peor. Pero algo está mal con ella. Él se recostó, mirando a la nada. Ha estado escondiendo cosas, susurró. Cambiando contraseñas. Siempre en su teléfono. Saliendo de noche. Era como piezas de un rompecabezas encajando, un clic doloroso tras otro. La extraño en la casa, dijo en voz baja. Alma lloró hasta dormirse. Eso me rompió. No suavemente, no. Me quebró algo profundo. Pero cariño. Lo que ni David ni yo sabíamos esa tarde. Era que Alma también había visto algo. Algo que un niño nunca debería cargar. Algo que revelaría la verdad más rápido que cualquier adulto. El teléfono de David sonó de repente. Miró la pantalla. Su expresión se tensó. Es la escuela de Alma. Contestó de inmediato. Hola. Sí, soy su papá, ¿está? Su rostro cambió. Miedo. Luego confusión. Luego shock. ¿Ella qué? ¿Está bien? Se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso. Alma se desmayó durante el recreo, dijo. Creen que fue estrés. Estrés, repetí. Le dijo a su maestra que tuvo un mal sueño mientras estaba despierta. Algo que vio pero no entendió. Su voz tembló. La necesitan ahora. Me miró como un hombre ahogándose, buscando algo sólido. Señora, por favor venga conmigo. Ella la necesita. No dudé ni un segundo. Agarré mi suéter. Sí, mijo. Vamos. El camino tomó solo 10 minutos, pero se sintió lento y pesado. David apretaba el volante como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Yo susurraba oraciones bajo el aliento. Cuando llegamos a la escuela, una maestra nos guió a un cuartito. Y allí estaba ella. Alma. Pálida. Temblando. Demasiado pequeña para un dolor tan grande. Me arrodillé junto a ella. Alma, susurré. Sus ojos se abrieron, y estalló en llanto, aferrándose a mí. Abuela, vi a mamá, la vi haciendo algo malo. David y yo nos miramos, aterrados. ¿Qué viste, cariño?, pregunté suavemente. Ella lloró más fuerte. Mamá estaba abrazando a un hombre, no a papá, y me dijo que no le dijera a nadie. Su voz se quebró. Y también la de David. Esto no era un rumor.
Ni un malentendido. Ni un error. La verdad salió de los labios temblorosos de una niña. Una verdad para la que ninguno de nosotros estaba listo. Me desperté esa mañana con una pesadez en el pecho que no podía explicar. La casa estaba silenciosa, pero no se sentía en paz. Se sentía más fría. Como si algo invisible se hubiera deslizado durante la noche. Tal vez era mi propio miedo despertando antes que yo. Mis rodillas dolían cuando me levanté de la cama, y mi mente repetía las cosas que Isabel había dicho la semana anterior. Susurré para mí misma, tranquila, Ebele, quizá hoy será mejor. Pero en el fondo, yo ya sabía, algo en esa casa había cambiado, y fuera lo que fuera, no estaba cambiando a mi favor. De todos modos preparé el desayuno. Nadie me lo pidió, pero los viejos hábitos tienen su propio latido. Cociné los huevos suavecitos para el pequeño Mateo, calenté tortillas para Diego, corté la fruta como les gustaba. Tarareé bajito, tratando de suavizar la tensión, esa que se queda en el aire aunque nadie hable de ella. Cuando Isabel bajó, no me saludó. Ni siquiera miró hacia mí. «Buenos días», susurré. Ella dio un asentimiento tan pequeño que pareció un rechazo. Ese gesto diminuto cortó más profundo de lo que quería admitir. No porque necesitara atención, sino porque podía sentirme desvaneciéndome poco a poco en el fondo de la vida de mi propia familia. Diego me dio una sonrisa cansada, pero incluso él parecía inseguro de cómo situarse entre su esposa y su madre sin romperse en dos. Lavé los platos en silencio. Desde la sala escuché a Isabel hablando por teléfono, su voz aguda, urgente. Responsabilidad, dinero, no es justo. Las palabras flotaban hacia mí como pequeños cuchillos. Me dije a mí misma que no tenía nada que ver conmigo. Pero mi corazón ya se estaba preparando para el golpe. Afuera, tomé una caminadita solo para respirar. El sol se sentía cálido en mi piel, y por un momento me dije: un paso a la vez, Ebele. Un paso. Cuando regresé, ese calor desapareció. Isabel estaba en la sala con papeles en la mano, su cara indescifrable pero sus ojos, firmes. Demasiado firmes. «Podemos hablar», dijo. Asentí y me senté, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Me sentía como una niña esperando ser regañada. Isabel no se sentó. Se quedó de pie, como si estuviera entregando un veredicto. «He estado pensando», comenzó. «Como ya no estás trabajando, y el dinero está apretado, creemos que deberías considerar quedarte en otro lugar. Solo por un tiempo». Sus palabras eran calmadas. Casi suaves. Y aún así me golpearon más fuerte que cualquier insulto gritado. Una bofetada silenciosa. Un puñetazo suave directo al alma. Mi garganta se cerró. «Por un tiempo», susurré. Ella asintió, sin cambiar su expresión. «Es temporal», dijo. «Solo necesitamos nuestro espacio, y tú sabes, las cosas están complicadas». Complicadas. Esa palabra se sintió como una puerta cerrándose despacio, pero con firmeza, en mi cara. Quise decirle que no tenía a dónde ir. Quise decirle que no era una carga. Quise preguntarle por qué no podía hablarme con siquiera una fracción de la ternura que yo siempre le había dado. Pero mi corazón estaba demasiado cansado. Así que simplemente dije: entiendo. Me levanté, caminé a mi cuarto y cerré la puerta. Las piernas me temblaban. Las manos estaban frías. No lloré, aún no. Llorar lo haría real. Y yo todavía no estaba lista para aceptar esa nueva realidad. Me senté al borde de la cama, los dedos entrelazados con fuerza, como si me estuviera sosteniendo a mí misma. ¿Por qué perder mi trabajo me hacía desechable? ¿Por qué mi presencia de pronto se sentía como un estorbo? ¿Por qué mi valor estaba amarrado a un cheque? Y debajo de todo eso, la pregunta que no quería hacerme: ¿dónde voy a ir? Las paredes parecían cerrarse un poco. Respiré profundo, recordándome todas las dificultades que ya había sobrevivido. «Aún vales algo, Ebele», susurré.
Pero las palabras se sentían frágiles, como vidrio que podría romperse con un golpe más. Pero lo que no sabía entonces era que la verdadera tormenta en esa casa ni siquiera había comenzado. El momento que cambiaría todo. Para mí, para Diego, y hasta para Isabel. Ya venía en camino, silenciosamente, paso a paso. Directo hacia mi corazón. Más tarde salí de mi cuarto, obligando calma en mi rostro por los niños. Mateo corrió hacia mí con un dibujo. Abuela, mira, dijo orgulloso. Había dibujado nuestras manos agarrándose. Lo abracé demasiado fuerte. Sus bracitos suavizaron por un instante las grietas dentro de mí. Los niños aman sin condiciones. Los adultos a veces olvidan cómo. Cuando Diego llegó a casa, sintió la tensión de inmediato. Preguntó en voz baja, ¿qué pasó hoy? Intenté sonreír. Nada, mijo. Pero mi voz me traicionó, una pequeña grieta. Por favor no me mientas, mamá, susurró. Esa palabra, mamá, casi me rompió por dentro. Con un suspiro tembloroso, le dije la verdad. Tu esposa quiere que me vaya. La expresión en su rostro. Nunca la olvidaré. Un hijo desgarrado entre amor, lealtad y un dolor que no sabía cómo expresar. No gritó. No se fue. Solo se sentó a mi lado y bajó la cabeza entre sus manos. Y en ese momento me di cuenta de que él también había estado cargando una tristeza silenciosa desde hacía mucho. Esta casa estaba llena de secretos. Y esos secretos estaban empezando a agrietar el piso debajo de todos nosotros. Esa noche, después de que Diego supo la verdad, la casa se quedó en silencio de una manera que se siente peligrosa. No pacífica. No calmada. Solo, sostenida por hilos. Sin voces. Sin discusiones. Solo un silencio que presionaba contra las paredes como si ocultara algo. Me senté en mi cuarto con las luces apagadas. La oscuridad era más fácil. No hacía preguntas. Pero el silencio sí. En algún lugar del pasillo, unos pasos lentos se acercaron. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Sin tocar. Solo, parados allí. Mi respiración se detuvo. ¿Era Diego? ¿Quería decirme algo? ¿O no sabía cómo hablarle a una madre que cargaba su propia clase de vergüenza? Los pasos se alejaron, y el silencio se volvió más pesado. Más tarde, escuché a Diego e Isabel en la sala. Sus voces eran bajas, pero la tensión temblaba en cada palabra. No entiendo por qué le dirías eso a ella, susurró Diego. Sonaba cansado, ese tipo de cansancio que viene de luchar demasiado para mantener una familia unida. Isabel respondió rápido, como si hubiera tenido las palabras atoradas en la garganta. Estamos batallando, Diego. No tenemos espacio. No tenemos dinero. Es mi madre, dijo él suavemente. No tiene a dónde ir. Entonces vino un silencio tan largo que sentí mi corazón latir dentro de él. Cuando Isabel finalmente habló, su voz se quebró. Tú nunca piensas en mí, en cómo todo esto me afecta. No era enojo. Era miedo. De pronto, algo dentro de mí cambió. Tal vez ella no era cruel. Tal vez ella también se estaba ahogando. Pero el miedo puede volver a la gente filosa. El miedo puede hacer que empujen lejos a las mismas personas que podrían sostenerlas. Sus voces se fueron apagando. La casa volvió a caer en una quietud tensa, de esas que te advierten que algo más viene. El sueño no me visitó esa noche. Mi cuerpo se acostó, pero mi mente se quedó alerta como un guardia de turno. Un pensamiento quieto y peligroso se coló. Tal vez debería irme. Tal vez este hogar ya no me quiere aquí. Pero entonces recordé las risas de los niños. Y la forma en que Diego decía, mamá, con una calidez que ninguna dificultad podía borrar. No era una extraña. Aunque alguien quisiera hacerme sentir como una. Al amanecer, me obligué a levantarme. Obligué a mis manos a cocinar. Obligué a mi voz a mantenerse firme.
El olor de tortillas calientes llenó la cocina, pretendiendo que todo estaba normal. Diego bajó con una sonrisa suave, una que intentaba consolarnos a los dos. Sus ojos, sin embargo, cargaban una tristeza que no era solo suya. «Mamá, vamos a resolver esto», susurró. Asentí, aunque mi corazón no lo creyó. «Todo está bien», murmuré. Una mentira envuelta en amor. Isabel entró después. Sus ojos estaban hinchados, su voz pequeña, sus manos temblaban alrededor de su taza de café. «Creo que todos necesitamos un poco de espacio», dijo, sin mirarme. Espacio. La palabra golpeó más fuerte que cualquier insulto. «Entiendo», respondí. Pero ella se tensó, porque la bondad a veces es un espejo que te muestra tus propios errores. ¡Ey! Desayuno pasó como un entierro, callado, cuidadoso, todos pretendiendo no ver lo que estaba muriendo entre nosotros. Después de que los niños se fueron y Diego se fue a trabajar, la casa se sintió demasiado frágil para respirar. Isabel y yo nos quedamos en la cocina, la luz del sol dibujando una línea en el piso entre nosotras. Ella enjuagó su taza y dijo de repente, «Siento si soné dura». Su tono estaba plano. Como si estuviera leyendo la disculpa de un guión. «Gracias», respondí suavemente. Pero por dentro, algo en mí se derrumbó un poco. «Es solo que, las cosas están complicadas», añadió, secándose las manos pero no su conciencia. Y fue ahí cuando algo me golpeó, afilado como un alfiler. Ella no estaba enojada. Estaba ocultando algo. Algo que le aterraba que saliera a la luz. Un miedo que no tenía nada que ver conmigo. Pero ninguna de las dos sabía entonces que un secreto ya se movía silenciosamente por esa casa. Una verdad tejida en cada mirada tensa, en cada sonrisa forzada, en cada pausa fría en la mesa del desayuno. Una verdad que explicaría la brusquedad repentina de Isabel. Sus manos temblorosas. Sus ojos sin dormir. Y la manera en que me miraba como si mi presencia fuera una amenaza que no podía nombrar en voz alta. Ese secreto iba a estallar pronto. Y cuando lo hiciera. Cada juicio, cada palabra fría, cada momento de distancia. Iba a tener sentido doloroso. Y ninguna de nuestras vidas. Ni la mía, ni la de Diego, ni la de ella. Volvería a ser la misma. Después de que ella subió, me senté sola en el sofá. Mis manos descansaban en mi regazo como si pertenecieran a alguien más viejo que yo. El reloj marcaba suavemente. El tiempo observaba. Esperaba. Pensé en todo lo que ya había perdido. Mi trabajo. Mi estabilidad. Mi dignidad. Pero la idea de perder mi lugar en la casa de mi hijo. Eso se sentía como perder la última parte de mí. Aún así, una voz quieta dentro de mí susurró. «Ebele, la vida todavía no ha terminado contigo». Me aferré a esa voz. Porque pronto. La necesitaría más que nunca. Al día siguiente, traté de ocuparme con tareas pequeñas. A veces, cuando el corazón está sangrando, las manos intentan vendarlo moviéndose. Quité el polvo a los portarretratos, doblé cobijas, acomodé los cojines. Pero por más veces que limpiara la misma mesa, mis pensamientos seguían pesados. Las palabras filosas de Isabel. Los ojos cansados y heridos de Diego. La sensación de que mi presencia en la casa se estaba volviendo más delgada. Me detuve frente a una foto del pequeño Mateo tomándome la mano en el parque. Su sonrisa era lo suficientemente brillante como para hacer que una mujer mayor creyera que aún importaba. Los niños aman sin cálculos. Apoyé mis dedos sobre el marco. Por un segundo, me sentí fuerte otra vez. No porque la vida fuera fácil, sino porque el amor no había desaparecido. Alrededor del mediodía escuché los pasos de Isabel en las escaleras. Lentos. Inseguros. Una pequeña parte de mí quiso entrar a mi cuarto y cerrar la puerta suavemente. Pero huir del miedo solo enseña al miedo a crecer. Pasó junto a mí al principio, en silencio, cargando una pesadez que la siguió hasta la cocina. Se sirvió agua, pero sus manos temblaban apenas.
Ese tipo de temblor que solo ves cuando alguien está perdiendo el control por dentro. Después de un largo suspiro, se apoyó en el mostrador. Ebele, murmuró. Me volteé. Su voz no estaba fría hoy. No estaba afilada. Estaba asustada. Sé que las cosas han estado tensas, dijo, mirando sus dedos mientras se entrelazaban. No quería que llegara a esto. Asentí suavemente, pero por dentro aún no entendía. ¿Por qué la pérdida de mi trabajo la había sacudido tan profundamente? ¿De qué tenía miedo realmente? Ella dudó, luego susurró algo que hizo que mi estómago se tensara. Hay algo que no le he dicho a Diego. Su voz se quebró, un sonido pequeño, pero lo bastante pesado como para mover todo el cuarto. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella presionó su mano contra el pecho, como si necesitara sostenerse para no romperse. Sus ojos estaban aguados, resistiendo las lágrimas con cada parpadeo. He estado ocultando un problema, dijo. Uno grande. Algo en su mirada cambió. No era enojo. No era orgullo. Era vergüenza, cruda y real. ¿Qué problema, mija?, pregunté con suavidad. Ella tragó con dificultad, luego susurró. Perdí dinero. Mucho. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Qué quieres decir? Se sentó en la mesa, frotándose la frente como si pudiera borrar el error presionando lo suficiente. Invertí en algo que no entendía, dijo. Un amigo me dijo que era seguro. Le creí. Y perdimos casi todo lo que habíamos ahorrado. Ah. Ahí estaba. La tormenta detrás de toda la frialdad. Por un momento, toda la casa pareció inhalar bruscamente. ¿Y Diego no lo sabe?, pregunté suavemente. Ella negó con fuerza, y finalmente las lágrimas bajaron por sus mejillas. No sé cómo decirle, susurró. Pensé, si tú no estuvieras aquí, tal vez sería más fácil. Un peso menos. Un problema menos. Un dolor más suave se asentó dentro de mi pecho. Su dureza no era por mí. Se trataba de ahogarse en silencio. Extendí la mano por encima de la mesa y toqué su mano. Ella se estremeció al principio, luego se quedó quieta. Tal vez no esperaba compasión de la persona a la que había empujado lejos. Isabel, dije en voz baja. El miedo hace pequeño el corazón. No tú. El miedo. Ella cerró los ojos y dejó salir un suspiro tembloroso. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras susurraba. No quiero perder a esta familia. Me acerqué y rodeé sus hombros con un brazo. Por primera vez, se apoyó en mí sin fingir que era fuerte. Pero mientras lloraba suavemente a mi lado. Mientras susurraba verdades que había cargado sola por demasiado tiempo. Ninguna de las dos se dio cuenta de que no estábamos solas. Un crujido leve rompió el silencio. Ambas volteamos. En lo alto de las escaleras estaba Diego. Quieto. Silencioso. Ojos muy abiertos. Había escuchado todo. Isabel se quedó congelada, una mano volando hacia su boca. Diego bajó lentamente, cada paso pesado con incredulidad. ¿Es verdad?, preguntó. No enojado. No fuerte. Solo, destrozado. Isabel asintió con labios temblorosos. Él se sentó en la mesa, codos en las rodillas, manos cubriendo su rostro. No lloró. Pero la forma en que sus hombros subían y bajaban. Eso era peor que las lágrimas. ¿Cuánto?, susurró. Ella se lo dijo. Y yo vi como el dolor lo inundaba como una ola de tormenta que le arrancaba el suelo bajo los pies. Isabel intentó tocarlo con cautela. Diego, lo siento mucho. Él no se alejó. Pero tampoco sostuvo su mano. No necesito perfección, dijo suavemente. Solo necesitaba que confiaras en mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que cualquier grito. Finalmente, él se levantó y la abrazó. Ella se desplomó en él, llorando en su hombro. Y yo me quedé allí, en silencio,
sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba. Esta familia estaba herida. Pero todavía tenían amor. Gastado, cansado, tembloroso. Pero vivo. Y a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo. Esa tarde, la casa se sentía diferente. No más ligera, todavía no. Pero algo pesado por fin se había soltado, como una ventana entreabierta después de meses de aire estancado. Desde la sala podía escuchar a Diego e Isabel hablando en la mesa de la cocina, palabras suaves, respiraciones temblorosas, largas pausas. Pero no era el tipo de silencio que hiere. Era el que cose lentamente, con cuidado. No me acerqué a ellos. Algunos momentos entre un esposo y una esposa necesitan espacio para respirar. Aún así, lo siento, suave, vamos a arreglarlo, susurrado, llegaba hasta mí, y cada uno desataba un nudo en mi pecho. Cuando Diego finalmente entró a la sala, se sentó a mi lado sin decir ni una palabra. Simplemente colocó su mano sobre la mía, cálida y gentil. Mamá, dijo en voz suave. Gracias por estar aquí hoy. Sonreí, aunque mi corazón temblaba. No hice mucho, mijo. Pero él negó con la cabeza. Estuviste allí cuando ella por fin se abrió, y eso importa más de lo que imaginas. Sus palabras se posaron sobre mí como una cobija, suave, inesperada, llena de un sentido de pertenencia que había dudado por demasiado tiempo. Un momento después, Isabel entró. Sus ojos estaban rojos, sus hombros cansados, pero algo en su rostro se había suavizado. Ebele, susurró, con las manos temblando. Gracias. De verdad. No tienes que agradecerme, dije suavemente. Somos familia. Esa palabra la tocó. Lo vi en la forma en que cerró los ojos un momento, como si no estuviera acostumbrada a ser incluida, como si la palabra, familia, se sintiera frágil en sus manos. Perdón por haberte alejado, dijo. Tenía miedo. No sabía cómo manejar todo. Toqué su brazo. El miedo nos hace olvidar que no tenemos que cargar todo solas. Sus ojos volvieron a llenarse. No te voy a pedir que te vayas más. La sinceridad en su voz me sorprendió. No era culpa. No era presión. Era real. Gracias, susurré. Pero vamos paso a paso. Poco a poco. Ella asintió. Sí, poco a poco. Por primera vez, sentí que la puerta de su corazón se abría, no de par en par, pero lo suficiente para que entrara un rayo de luz. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio. Pero esta vez, no era un silencio frío. Era el que llega cuando la verdad, por fin, respira. Me senté junto a la ventana, la brisa fresca rozando mi rostro. Durante semanas, me había sentido enterrada. Ahora, por primera vez, sentía que podía respirar otra vez. Si tan solo hubiera sabido entonces. Que la paz no era el final de la historia. Era solo la calma antes de un giro muy inesperado. 2 días después, la vida volvía a verse normal, casi demasiado normal. Me desperté temprano, hice café y preparé el desayuno. La luz dorada del sol entraba en la cocina, calentándome la espalda mientras cocinaba. Por un momento, me permití creer que lo peor había quedado atrás. Diego bajó primero, descansado por primera vez en semanas. Me besó la frente. Buenos días, mamá. Los niños siguieron, riendo, llenando la casa de vida. Hasta Isabel entró con una sonrisa suave y un tranquilo, buenos días, Ebele. Se sentía como si la casa misma hubiera exhalado. Después de que todos se fueron, me quedé atrás, tarareando mientras lavaba los platos, el corazón ligero de una forma que ya casi no recordaba. Entonces sonó mi teléfono. Un sonido simple. Pero algo en él me sobresaltó, como un toque en una puerta que había olvidado que existía. Me sequé las manos y contesté. Hola. La voz de una mujer dijo, buenos días, ¿puedo hablar con la señora Ebele? Sí, habla ella. Llamamos del centro comunitario. Recibimos su solicitud para el programa de voluntariado de apoyo a personas mayores.
Mi respiración se detuvo. La solicitud la había enviado antes de que todo se derrumbara. Antes de perder mi trabajo. Antes de sentirme invisible. Nos gustaría que viniera para una reunión, continuó la mujer. De hecho, creemos que usted podría ser la persona perfecta para liderar uno de nuestros nuevos programas. ¿Liderar?, susurré, aferrándome al mostrador. Sí. Su experiencia, su compasión, su historia es exactamente lo que necesitamos. Por un momento, no pude hablar. La esperanza, algo que había dejado de permitirme sentir, subió en mi pecho como un amanecer. Cuando terminó la llamada, me quedé sola en la cocina silenciosa, con la mano en el corazón mientras las lágrimas llenaban mis ojos. No eran lágrimas de alguien roto. No eran lágrimas de alguien pequeño. Eran las lágrimas de una mujer que por fin había recordado su valor. Gracias, Dios, susurré. Porque la vida acababa de abrir una puerta que no sabía que aún existía. Y lo sentí. Esta oportunidad no era solo mía. Lo cambiaría todo. Especialmente con Isabel. Más de lo que ella podía imaginar. Me senté en mi cuartito, el que se sentía más como un rincón de almacenamiento que como un dormitorio, y escuché las voces afuera de la puerta. La luz temprana de la mañana rozaba la parte superior de las cortinas con un brillo dorado suave, pero por dentro, mi pecho se sentía pesado. Algo venía. Podía sentirlo en los huesos, como el silencio antes de una tormenta, el aire cargado con susurros de lluvia. Elena había estado callada la noche anterior. Demasiado callada. Ni siquiera me miró durante la cena, solo murmuraba con su esposo y tocaba su teléfono como si cargara un secreto. Una madre sabe cuando su hija está planeando algo. Ese instinto nunca falla. Me senté en la cama y entrelacé mis manos. La oración no prometía milagros, pero me ayudaba a respirar. Me recordaba quién era, quién seguía siendo, aunque nadie más pareciera recordarlo. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mamá, ¿podemos hablar? La voz de Elena era dulce pero tensa. Sí, mija. Siéntate. No lo hizo. Se quedó de pie, rígida pero frágil, como alguien que se mantiene en pie con cuerdas invisibles. Mamá, necesitamos ser honestas la una con la otra, dijo. Algo pasó hoy. Sentí mi pecho apretarse. ¿Qué pasó? Suspiró, dudando. Miguel fue a tu antiguo trabajo. Mi corazón se hundió. La habitación pareció inclinarse. ¿Por qué iría allá?, susurré. Quería ver si tal vez te aceptarían de vuelta, dijo. Pensó que tal vez podía ayudar. Asentí lentamente. ¿Y qué encontró? Sus ojos bajaron. Mamá, ellos le dijeron todo. El silencio nos envolvió. Mi respiración se atascó. Dijeron que no solo perdiste tu trabajo, susurró. Dijeron que renunciaste, 3 meses antes de que nos lo dijeras. Cerré los ojos. La verdad dolía más cuando alguien la pronunciaba en voz alta. El rostro de Elena se retorció entre confusión, dolor y cansancio. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos ocultaste eso? Me froté la frente. Mija, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de ser una carga, admití en voz baja. Miedo de que me vieras como inútil. Miedo de esa mirada que me diste el día que te lo conté. Ella se suavizó un instante, luego volvió a tensarse. Mamá, debiste confiar en mí. Levanté los ojos. ¿Tú habrías confiado en mí, mija? No pudo responder. No hacía falta. No renuncié porque quise, dije, la voz baja. Nos empujaron afuera, retiro anticipado. Ya no querían trabajadores mayores. Y nadie contrata a una mujer de 63 años, Elena. Nadie. Ella cubrió su boca, absorbiendo cada palabra. No te lo dije porque vi lo cansada que estabas. Lo estresada. No quería ser un problema más en tu casa. Tu casa ya tenía bastante. Sus propias lágrimas temblaron sin caer.
Ver que ella también cargaba un dolor escondido, dolía casi tanto como mi propio miedo. Mamá, podríamos haber buscado una solución, susurró. Lo sé, dije. Pero no quería que me cargaras. Toda mi vida, yo te cargué a ti. Tal vez demasiado. Tal vez fallé en dejarte ver que yo también necesitaba ayuda. Finalmente se sentó a mi lado, pequeña y temblorosa. Lo siento, mamá, susurró. Asentí. A veces el silencio es la única verdad que queda. Justo cuando la tensión empezaba a suavizarse, un golpe la hizo añicos. No suave. No paciente. Firme, resonante, imposible de ignorar. Elena miró hacia la puerta. ¿Quién podría ser a esta hora? Caminamos hacia la sala. Miguel ya estaba abriendo la puerta, retrocediendo sorprendido. Un hombre con uniforme de entrega sostenía una caja grande, sellada y adornada con una calcomanía roja brillante. Para la señora Abele, dijo con cuidado, leyendo mi nombre completo. Mío. No el de mi hija. No el de Miguel. Mío. Di un paso al frente, la confusión apretándome el pecho. ¿Para mí? Sí, señora. Se requiere firma. Mis manos temblaron mientras firmaba. El hombre se fue. El silencio volvió a llenar la casa. Nos quedamos mirando la gran caja sobre la mesa. ¿Qué es?, preguntó Elena, con la voz temblorosa. Negué con la cabeza. Yo no sé. Miguel tomó unas tijeras y cortó la cinta con cuidado. Lo primero que vimos fue un sobre, grueso, color crema, serio. Mi corazón golpeó fuerte. Elena me lo entregó. Mamá, ábrelo. Desdoblé la carta. La letra me resultó familiar. Demasiado familiar. Mis rodillas se debilitaron. Mamá, susurró Elena. ¿Qué dice? Tragué. Mi voz se quebró. Dice, que lamentan haberme perdido. Que el departamento se vino abajo después de que me fui. Que mi trabajo, mis sistemas, todo era mío. Y que me quieren de regreso. Los ojos de Elena se abrieron. Y, susurré, me quieren de regreso. Silencio. Completo. Miguel parpadeó. ¿De regreso, como, trabajo? Asentí lentamente. Sí, y no solo eso. Levanté la segunda página. Me están ofreciendo un puesto de consultora senior. Remoto. Con mejor paga. Y horario flexible. La mano de Elena voló a su boca, las lágrimas a punto de derramarse. ¿Y la caja?, preguntó. Metí la mano. Encima, una placa brillante llevaba mi nombre. Empleada de la década. Elena jadeó. La toqué con suavidad y por fin, lágrimas cálidas cayeron. Orgullo. Real, profundo, silencioso. Yo tenía valor. Siempre lo tuve. Incluso cuando mi familia lo olvidó. Incluso cuando yo misma dudé. Miré a Elena. Ella me miró, con arrepentimiento y asombro en los ojos. Mamá, no sabía. No sabía quién eras. Sonreí suavemente, entre lágrimas. Mija, a veces no vemos el valor de una persona hasta que la vida decide mostrárnoslo. Nos quedamos en silencio. Pero por dentro, algo cambió. Algo sanó. Y aún así, lo sentí. La historia no había terminado. La verdad más grande aún estaba esperando. El resto de ese día se sintió casi irreal. Mantuve la placa en mi regazo durante mucho tiempo, pasando mis dedos por los bordes una y otra vez, como si tocarla pudiera hacer que el momento se grabara en mí. Nunca había recibido algo así antes, no porque no trabajara duro, sino porque nunca busqué reconocimiento. Siempre fui la trabajadora silenciosa, la que celebraba en silencio, la que aplaudía por otros sin esperar que alguien aplaudiera por mí. Elena caminaba de un lado a otro por la sala. Se veía avergonzada, exhausta e insegura. Cada vez que abría la boca, las palabras parecían evaporarse antes de poder salir.
Reconocí ese sentimiento. La vida tiene formas de enseñarnos lecciones que nunca pedimos. Miguel finalmente retiró la caja y colocó la carta sobre la mesa. Me miró con una ternura que no veía en él desde los primeros días de su matrimonio con mi hija. Señora Ebele, dijo suavemente, creo que le debemos una disculpa muy grande. Negué despacio. No, mijo. La vida nos enseña a todos en el momento justo. Elena apretó el respaldo de una silla, la voz temblando. Mamá, te traté tan mal. Te juzgué. No sabía nada. Inhalé lentamente. No quería saber. Sus ojos se abrieron. No lo dije con enojo, solo verdad. Verdad suave, tranquila. De esas que duelen pero también sanan. Intenté contarte muchas veces, continué en voz baja. Sobre mi trabajo. Sobre lo que hacía. Pero siempre decías, ay, mam, luego. Estoy ocupada. Poco a poco, dejé de compartir. Miró hacia abajo. Una sola lágrima finalmente escapó. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Caminé hacia ella y puse mi mano en su mejilla. Mija, te perdono. La vida va rápido, y a veces olvidamos a las personas que nos ayudaron a empezar a caminar. Sus hombros temblaron mientras lloraba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, nos abrazamos. No fue perfecto. No fue mágico. Pero fue real. Y lo real es mejor que lo perfecto. Pasamos la siguiente hora hablando de cosas pequeñas, conversaciones simples que poco a poco fueron cosiendo los hilos rotos de una familia. Pero en el fondo, algo seguía inquieto. No por ellos. Por mí. Me habían subestimado, apartado y juzgado. Pero yo también había ocultado partes de mí misma por orgullo, miedo y silencio. Había cargado todo sola, como siempre, y eso no era fortaleza. Era costumbre. Una costumbre que necesitaba romper. Justo cuando pensaba que la sanación estaba completa, llegó un mensaje. Uno que me obligaba a enfrentar una verdad que había evitado por años. Llegó esa misma tarde. Un texto. De un número que no veía desde hacía casi 3 años. Mi hijo. Carlos. Mi corazón tembló. La distancia física se había convertido en silencio, y el silencio se había endurecido en años. Abrí el mensaje lentamente. Mamá, me enteré de lo que pasó, ¿podemos hablar? Simple. Tranquilo. Pesado. Elena notó mi expresión. Mamá, ¿todo está bien? Asentí. Es Carlos. Su rostro se suavizó. ¿Quieres que me vaya? Negué. No, mija. Quédate. Marqué su número, la mano temblándome un poco. ¿Mamá? Su voz, más madura, más cansada, pero aún mía, atravesó los años. Hola, mijo, susurré. Una pausa. Una pausa profunda, pesada. Mamá, me enteré de todo. De tu trabajo. De la casa. Suspiré suavemente. Las noticias viajan rápido. No rió. En vez de eso, dijo lo que menos esperaba. Mamá, debí haber estado ahí para ti. Dejé todo sobre los hombros de Elena. No te revisé. No hice lo suficiente. La garganta se me apretó. Mijo, tú tenías tu propia vida. Aún así, dijo, con la voz quebrándose, soy tu hijo. Otra larga pausa. Luego, en voz baja. Mamá, ¿quieres venirte a quedar conmigo un tiempo? Solo una visita. Quiero mostrarte algo. Quiero, tiempo contigo. Cerré los ojos. Mi corazón no sabía si estallar de alegría o doler por viejas heridas. Pero sonreí. Sí, mijo. Me gustaría. Elena tocó mi brazo suavemente. Alivio, culpa y amor se mezclaron en su gesto. Mamá, si visitar a Carlos te hace feliz, yo quiero eso para ti. Esa noche,
Me senté junto a la ventana con una taza tibia de té. El cielo estaba tranquilo, un azul profundo con estrellas como lámparas pequeñas en un camino silencioso. Pensé en todo. Perder mi trabajo. Ocultarlo por miedo. Ser empujada a un lado. Encontrar mi valor de nuevo. Recordar el respeto que había ganado sin siquiera pedirlo. Y me di cuenta de algo importante, tal vez la lección más importante de todas. Mi valor nunca dependió de un trabajo. Ni del dinero. Ni del reconocimiento de nadie. Estaba dentro de mí. Siempre. Solo había olvidado verlo. A la mañana siguiente, Elena se sentó conmigo en la mesa. Mamá, dijo suavemente, sé que te herí, pero quiero hacer las cosas bien. Sonreí. Ya empezaste. Apretó mi mano. Cuando regreses de visitar a Carlos, quiero hacerlo mejor. Quiero paz en nuestra casa. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela con el respeto que tú mereces. Mis ojos se suavizaron. El respeto no se da a la fuerza. Crece despacio, poquito a poco. Enséñame, susurró. Por primera vez, pidió, no exigió, no apuró, pidió. Y eso lo significó todo. Después, empacé una bolsa pequeña, algo de ropa, artículos personales y la placa que me recordaba quién era yo. No me iba con vergüenza. Me iba con dignidad. Con amor. Con fuerza. Miguel me llevó a la estación. Elena me abrazó con emoción genuina. Mamá, regresa pronto, susurró. Lo haré, respondí. Al subir al autobús, miré hacia atrás. Ellos me saludaban, tomados de la mano, con orgullo iluminando sus rostros, no lástima, no frustración. El camino se extendía frente a mí, tranquilo, amplio, invitante. Esto no era un final. Era un comienzo. Un capítulo donde ya no me disculpaba por existir. Donde hablaba. Donde me valoraba. Donde caminaba con la cabeza en alto. Toqué la placa en mi bolso y susurré. Yo conozco mi valor. Y nadie me lo va a quitar otra vez. La vida sigue. Y yo también.